Buenos días, mi nombre es Francisco Javier Mendoza Martínez y hoy vamos a ver la práctica 4 del laboratorio de electrónica 2, el cual lleva como título amplificador de instrumentación, y el propósito de esta práctica es comprobar el funcionamiento de un amplificador de instrumentación utilizando 3 amplificadores operacionales y midiendo sus características, realizando ajustes de calibración. Algunos de los ajustes de calibración van a ser el ajuste a cero de voltaje de desbalance, que en otras palabras se le puede denominar como offset. También se va a disminuir la ganancia de modo común y se va a realizar un ajuste de la ganancia diferencial. En esta ocasión vamos a realizar el análisis mediante cálculos y la simulación de una forma simultánea para poder identificar cada uno de los puntos de la práctica de la mejor manera y que sea un poco más entendible y se enlacen los conceptos. Entonces, pues comenzamos. Bueno, ahora vamos a comenzar con la simulación. Lo primero que nos dice la práctica es ajustar este potenciómetro de aquí a una resistencia de 222 ohms. Por motivos del porcentaje y por motivos de manejar el porcentaje, aquí se dejó en 22%, lo cual son pues 220 ohms. Y este potenciómetro de acá tener una resistencia de 100 kilo ohms, lo cual pues es dejarlo a 100%. Entonces, para realizar el ajuste de desbalance o uno de los ajustes de desbalance, hay que utilizar el método offset. El método offset nos dice, por acá lo tenemos, vamos a ver en qué consiste. ¿Qué significa el ajuste offset? El offset de una señal alterna se puede definir como el nivel de continua que se le suma a una señal alterna. Así la señal está centrada en el origen. Se dice que el nivel de offset es 0. Si está desplazada hacia arriba, el offset es positivo, mientras que si está desplazada hacia abajo, lo será negativo. Entonces, utilizando el ajuste offset, se puede controlar el nivel de este voltaje offset, el cual se nos produce aún sin tener alguna señal de voltaje entrante externa a los amplificadores. Y si se gira en sentido horario el potenciómetro o el controlador del ajuste offset, se varía positivamente y en sentido antihorario negativamente. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es conectar el voltaje 1, bueno, la terminal no inversora del amplificador número 1 a la terminal también no inversora del amplificador número 2, y vamos a comenzar a realizar pequeños mini ajustes aquí en los mismos amplificadores. Bueno, una vez que ya se hizo eso, aquí pues para este caso los 3 amplificadores quedaron en un valor de 50, de un valor de 50%, o sea, están trabajando a una resistencia de 25 kilo ohms. Una vez que ya pues se configuró, se podría decirlo de esa manera, el circuito, ahora sí se va a comenzar con el primer punto que nos dice la práctica, el cual consiste en conectar de esta forma las entradas no inversoras de los 2 primeros amplificadores, de manera que se tengan 7.5 volts aproximadamente para uno y para otro. Por eso es que aquí tenemos una fuente de voltaje de 15 volts para que se reparta a la mitad. Aquí podemos ver cómo tenemos 7.54 volts, que es aproximado a 7.5, y de este lado también. El siguiente punto que nos pide la práctica, una vez que ya hicimos esto, es medir el voltaje de salida común que tienen los amplificadores, es decir, en todo el circuito como amplificador de instrumentación, el cual es un voltaje de 2.289 voltios. Y el siguiente paso a realizar es llevar el valor de esta resistencia que tenemos acá con el potenciómetro
un valor el cual nos arroje como salida el voltaje más chico. Entonces aquí en este caso fue a un porcentaje de 53, el cual aquí está, y aquí podemos ver que el voltaje mínimo que nos marca es 32.299 milivolts, y aquí lo registramos. El siguiente paso fue, pues bueno, determinar la ganancia de voltaje en esas condiciones, la cual dio con un resultado de 14.11. El siguiente paso, o la siguiente etapa de la práctica, es ahora conectar a tierra el voltaje 1 del amplificador 1, y este divisor de voltaje conectarlo a la terminal del potenciómetro. Una vez que ya realizamos eso, el siguiente paso es llevar este potenciómetro a un valor, o bueno, a cierto porcentaje de resistividad, para que nos dé un valor aquí de aproximadamente 10 milivoltios. Aquí le podemos ver, aquí ya previamente yo ya lo había manipulado y llegamos a un valor de 10 milivoltios, 10.4 milivoltios. Entonces lo siguiente que nos pide es verificar o revisar qué voltaje de salida nos está dando en la salida común de todo el circuito. Aquí lo tenemos registrado. Lo siguiente es determinar la ganancia diferencial, como vimos acá al inicio de la práctica. Ya realizamos algunos puntos y nos falta el tercer punto. Entonces lo que tenemos que hacer para este caso es dividir el voltaje de salida que obtuvimos en la salida común entre el voltaje 2 menos el voltaje 1 de entrada. Entonces aquí el voltaje 1 pues sería 0 y el voltaje 2 vendría siendo esos 10.4 milivolts. De esta forma pues nos quedaría así y nos daría una ganancia de 4.81. Ahora bien, la práctica nos dice que comencemos a jugar un poco con el circuito y busquemos valores en los cuales la ganancia diferencial sea de 100. Para esto vamos a ajustar el potenciómetro que tenemos aquí a un valor de 70. Pues a este valor nos dio aproximadamente una ganancia de 100. Aquí lo vamos a ver. Aquí vemos que tenemos de entrada 10.4 milivoltios y acá deberíamos tener como 1 aproximadamente. Si miren, ahí está, tenemos 1.078 voltios. Pues por intuición se puede saber que más o menos por ahí anda el valor de 100, ¿no? Entonces cuando se realizaron estos cálculos y se registraron estos datos, se comenzó a registrar los valores de salida y de entrada partiendo de una resistencia menor, es decir, introduciendo un voltaje mayor al administrar una resistencia menor con el potenciómetro de 64.9 milivoltios, teniendo en la salida un voltaje de 6.525 voltios. ¿Ok? Entonces, cuando se comenzó a aumentar la resistencia para dar un voltaje de entrada menor, se comenzaron a mover algunas decimales, y por eso es que aquí tenemos valores de 103, de 102, de 101, que no son exactamente los 100 de ganancia que nos pide la práctica, pero eso se debe pues a variaciones o pérdidas en el circuito con las decimales, ¿no? Acá podemos ver cómo se realizaron los cálculos de estos valores de ganancia. Y por último, el último paso que nos pide la práctica es calcular la razón de rechazo común, la cual se calcula a partir de la ganancia obtenida en la segunda etapa del circuito, entre la primera etapa del circuito, que pues fue cuando lo teníamos primero configurado de esta manera, en la cual se le administraba un voltaje a los dos amplificadores principales.
y en la otra pues únicamente se le administra una señal de voltaje al segundo amplificador. Entonces, al realizar los cálculos, vemos que nos da un valor de 9.435. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por la atención y que tengan un buen día.